Bienvenidos. El debate sobre la constitucionalidad o no de la denominada ley Antipillos ha terminado, o por lo menos está superado. Y ahora la discusión se concentra en sus disposiciones. Hay especial preocupación sobre una, por la mera sospecha de lavado de activos, le pueden congelar a ustedes los fondos. ¿Es cierto o no? A eso nos dedicamos los próximos 60 minutos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Buenas noches. Este es el registro oficial en el cual se publicó la denominada ley Antipillos. Decreto ley de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, es el pomposo nombre. Funciona. ¿Cómo se la puede mejorar? ¿Qué importancia tendrá el reglamento? Está ya en vigencia, aunque algunos asambleístas discuten que no. Hasta que se dilucide una demanda de inconstitucionalidad, si es que la presentan finalmente los de la mayoría correísta de la Asamblea, es urgente analizar sus disposiciones, puesto que representan significativos avances en muchos aspectos y en otros peligrosas disposiciones. No hay ley perfecta, sino perfectible, y esta que tiene que ser una de esas. Para eso nada mejor que alguien de los que participó en su elaboración, el doctor Stalin Andino, quien es secretario jurídico de la Presidencia, un penalista que está de acuerdo en términos generales con la disposición, Nino Casanello, y otro que la ha cuestionado desde el principio, que nos acompañará por Zoom, el doctor Julio César Cueva. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Permítanme empezar por una nota luctuosa, puesto que un valioso ecuatoriano partió de manera inesperada en un accidente que se hizo viral por las redes sociales, de un dramatismo impresionante y de una tristeza mucho mayor. Raúl Ilaquiche fue asambleísta de Cotopaxi. Nació el 8 de enero del 73 y se nos fue el 13 de este mes. Raúl es esposo de Lourdes Tibán. Lo menos importante de esto es que es mi compadre. Soy padrino de su primera hija, de Calla, pero sobre todo soy un antiguo amigo de Lourdes, un gran admirador de su carrera y un constante crítico de ella, puesto que es una mujer de izquierda, pero de la verdadera, de la democrática, no de la corrupta, y practica el socialismo que predica. Ha hecho una prefectura notable en Cotopaxi. A Lourdes, a Calla, a los otros dos hijos, a toda esa familia, mi solidaridad, por un lado, y por otro lado, mi convicción de que sabrán honrar en vida el ejemplo que les ha dejado Raúl Ilaquiche. Eso es lo que toca ahora hasta el reencuentro final. Vamos a entrar enseguida en materia. Primera vez que está aquí el doctor Stalin Andino, él es abogado por la PUCE, magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública de la Universidad Andina Simón Bolívar, más de 10 años de experiencia en el sector público y tiene apenas 32. Subsecretario Jurídico de la Presidencia de diciembre del año pasado y secretario jurídico encargado desde el 25 de octubre de este año. Estoy bien, ¿no? Septiembre, ya, 9 no tenía clara la fecha. Doctor, cuéntanos los antecedentes que ustedes indagaron para hacer finalmente esta propuesta de ley que siempre se ha reclamado como necesaria, pero que ustedes, como el título que leí dice, prefieren abordar desde la perspectiva tributaria como un instrumento para aumentar las recaudaciones y no para controlar más el lavado de activos.
Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches con todos los ciudadanos que nos ven. Para mí es un placer venir a hablar de este proyecto de ley, sobre todo porque hay que enfatizar que el gobierno en este momento tiene que actuar con firmeza. No, lo que menos podemos hacer es ser tibios en este momento histórico que estamos viviendo, porque es este el momento en el cual nosotros estamos pisando el terreno del enemigo. Nosotros en este momento estamos combatiendo a los contadores de los pillos. Se atrapa a los narcos, pero no a sus contadores. Por eso es que, lejos de la discusión, del debate que ha tenido esta asamblea, la Asamblea y el Ejecutivo sobre si hay o no un impuesto, que ya lo voy a explicar más adelante, lo que le debe quedar claro a la ciudadanía es que lo que se buscó fue mejorar el marco tributario, más no aumentar un impuesto. Por ahí empezamos con el secretario jurídico de la Presidencia. ¿Por dónde empezaría usted, como penalista, doctor Nino Casanello, a analizar este documento que, de paso, no es todavía suficientemente conocido en el país? Carlos, pues un saludo, extendemos nuestro pésame a la prefecta Tibán por esta irreparable pérdida. Un saludo a Stalin, aquí presente, a la audiencia. Principalmente, las medidas cautelares administrativas a favor de la UAFE. Y le voy a decir muy claramente, esto es un tema que ya se trató en la última reforma en junio, si la memoria no me es ingrata, este año, a la ley del lavado de activos, y que pese a ser propuesta, entre otros por el suscrito en algún momento que me invitaron a la comisión, o hasta por la misma Asobanca, que clamaba un mecanismo para poder desprenderse de estos medios, ¿sí?, fue totalmente vetada del debate, y en esa reforma, donde lo que tuvimos más bien es un proceso engorroso para la designación del director de la UAFE, que hoy se enmienda con la nueva norma, ¿sí?, nos quedamos sin medidas cautelares que, se lo anticipo, no solo son desde el 2022 un requerimiento, un señalamiento del Gafilat para el Ecuador, para adaptar su sistema a las necesidades modernas, sino que además es un caso ya implementado en Perú y en México, a diferencia de 7 u 8 años cada uno. ¿Y allá nos hizo el mismo escándalo que aquí? Hasta el momento, y le digo, han sido varios los activos incautados a través de este mecanismo, encontramos que hay validación judicial de la medida. Yo no entiendo dónde puede estar el atisbo de persecución del que se habla, si al final del día hay un juez de por medio. Quizá para eso nos sirva la opinión que mantendremos a lo largo del espacio con el doctor Julio César Cueva, quien también desde el inicio fue crítico en general de esta disposición. Explíquenos por qué, doctor. Bienvenido. Saludos a todos, Carlos, un abrazo a la distancia. Bueno, a mí me preocupa las medidas administrativas, más allá de que las soliciten el Gafilat y el GAFI y todo lo demás. Pero es que ellos viven otra realidad. La realidad ecuatoriana es que, si bien es cierto, como lo menciona Nino, pasa por medio de un juez, nuestros jueces están atados a la política, y eso es preocupante, sobre todo si quien designa al director de la UAFE es el Ejecutivo. Si usted me dice a mí que la norma establece, por ejemplo, que el director de la UAFE se designa de un grupo de personas que a su vez es decidida quién va por parte del Procurador General, el Contralor General y el Fiscal General, yo digo, bueno, hay la posibilidad de que esta persona además tenga un cargo de tiempo fijo y además pues sea susceptible de cierta protección. Digo, hay algo que me puede dar tranquilidad. Pero cuando es a dedo, y si no me gusta te cambio porque yo soy el Ejecutivo, y sobre todo nuestros jueces son muy dados a obedecer a quien está en el Ejecutivo de turno, me preocupa mucho que mañana o más tarde esto pueda terminar siendo algo de persecución a una persona, porque de lo que hay experiencia, por ejemplo, en otras partes, sacarse de encima un problema de estos a veces demora más que el propio juicio penal. Muy amable, doctor. Es esa situación la que me preocupa. Lleguemos hasta ahí y prosigamos con la misma brevedad por parte de mis tres invitados. Han quedado planteados los distintos criterios. Antes de proseguir, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, Canal 15, o Vito TVO, si prefieren alta definición, 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví, señal abierta, allá es canal 9. María Clara. Y por supuesto nos pueden ver ustedes gracias a RTU, estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, en CNT canal 12, en TV Cable canal 69, en Claro TV canal 30, en Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a través de esas cableras a esta hora es aproximadamente 40.000. Carlos. En radio nos siguen por 101.3 FM, en Radio Centro, en Guayas y Santa Elena, a nivel planetario, en audio y en imagen
por sus plataformas y redes. En Manabí la radio es Candela, con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, misma frecuencia, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Volviendo al tema, cómo aprovechar la ley antipillos, vale recordar cómo empezó esto. Se lo contó a nuestro director Carlos Vera en su programa Del Día a la Noche, el ministro de Gobierno José de la Gasca. Este es un mensaje pocos minutos después de que habían tomado la decisión. Acabo de regresar al despacho del señor presidente, quien ha firmado el decreto ley, ha promulgado el decreto ley para su publicación al registro oficial. Esto cumpliendo nuestro compromiso de poner al país por delante. Lamentablemente la Asamblea no estuvo a la altura en esa ocasión de permitir un debate y de poner los intereses del país primero. Trataron de disfrazar esta ley de todos los modos de algo que no era. Ya sabe la tormenta que esta vaina le va a ocasionar. O sea, si algún apoyo tenían para ciertas iniciativas de la Asamblea, con esto se acabó. Y segundo, se interpondrán acciones ante la Corte Constitucional. ¿Cómo lo tomarán? Democráticamente y respetuosos del Estado de Derecho, sabremos responder y defender la constitucionalidad y la legalidad de nuestras actuaciones. Esto rige a partir del 1 de enero, pero más allá de eso hay una materia pequeña que debe ser reglamentada, eso se hará oportunamente. Esta es una ley en pro de los ecuatorianos, esta es una ley definitivamente que, como su nombre lo dice, busca ser una herramienta de la lucha contra la delincuencia o una ley antipillos. Esta es una ley, dijo el abogado Stalin Andino al comenzar, que sobre todo pone firmeza en un aspecto en que se había sido muy tibio. ¿En cuáles, por ejemplo? Carlos, si les congelamos el dinero a los delincuentes, les quitamos el poder. Es momento de que todos nos unamos para ese fin. Ahora, usted como abogado sabe que delincuente solo se le puede llamar a alguien después de que tenga sentencia en firme ejecutorial. Le digo, porque a mí como periodista me lo han dicho y hasta me han querido enjuiciar, porque le digo, el delincuente ese, no, yo soy inocente hasta que un juez, no usted, me declare a mí así. y cotejando lo que usted dice, Carlos, según el Observatorio de Crimen Organizado, solo el 17% de procesos de lavado de activos terminan en una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener medidas en el momento en el cual se está dando la investigación para poder precautelar que al final, cuando el juez llegue, después de todos los incidentes, después de todos los diferimientos, tenga ahí el objeto del delito. Para precautelar la investigación. El objeto material del delito, que ¿no? es el dinero, hacer plata. La plata que está sin en la las cuentas. certeza de que en verdad esa plata proviene del lavado de activos, solo con sospecha. Estamos con una garantía de por medio que va a ser ante un juez. Esto no es administrativo, como le decía el invitado. Esto es con una autorización judicial previo a una solicitud de la UAFE que tiene que cumplir ciertos parámetros. Por ejemplo, determinar qué es una actividad sospechosa, y eso claramente estará en los siguientes días establecido dentro del reglamento. Estamos trabajando ya en eso. Ahí en cambio veo un problema. Como no es directo, hasta que se entere o el angelito puso pies en polvorosa si es culpable, o se deshizo de esa plata y la extravió o se la pasó por alguna parte. Y ya cuando ustedes quieran ir a congelar no tienen nada. Por eso es que esto tiene que ser oportuno, tiene que ser inmediato, porque si no, perdemos la oportunidad y perdemos el tiempo. ¿Inmediato es en cuánto tiempo? Ese proceso que usted describe ante un juez, ¿cuánto tomaría? Más o menos tendremos que analizar el tiempo previo en la investigación. Recuerde que una vez que la UAFE hace su informe, su análisis, se remite eso a la Fiscalía y inicia una investigación. Es en ese tiempo en el que nosotros necesitamos precautelar el congelamiento de fondos. Ahora, no solo es eso lo relevante de esta ley, sino que además de ello, nosotros tenemos una reforma en la cual se aclara ya quién es el rector del combate al lavado de activos, que no es la UAFE. La UAFE es un actor, correcto, pero el rector es la Junta de Política y Regulación Financiera. Ahora, Banco Central, que le llamamos así. Sí, pero hay un tema que ¿Rector considerar. en qué sentido? Ellos establecen los parámetros En para... todo el tema del combate al lavado de activos y los mecanismos de control y de prevención hasta el combate. Peor, son un desastre en esa junta. De mi impresión de los integrantes son un desastre. O sea, la Constitución es su organización, quiero decir,
justificada. Y les cito solo el ejemplo para corroborar lo que acabo de afirmar. Los bancos, Asobanca sacó una disposición en la cual, por iniciativa de ellos por primera vez, no porque el Estado les pide o les presiona, deciden diferir pagos de una serie de deudas, tarjetas de crédito, etcétera, creo que créditos hipotecarios también, 3 meses. Y estos señores no sacaron la normativa necesaria para viabilizar esto. Se demoraron 2 semanas. En esa gente burócrata, tecnócrata, cobarde, porque esos son, ¿van a poner ustedes esa disposición? Bueno, la rectoría del sistema no implica que el ejecutor vayan a ser ellos. El ejecutor es la UAFE y con un concepto claro podrá ejecutar ya la los rectoría es congelamientos. poner los parámetros, Dentro diseñar. del sistema En esta nacional. gente, ¿qué experiencia tiene esta gente en lavado de activos? ¿Qué saben estos? Bueno, es una parte del componente financiero. ¿Lo el pueden tema del lavado de cambiar? activos. Sí, es una parte. ¿Pero qué parte, pues? Pero hay que tomar en cuenta una cosa, Carlos. En la ley que se aprobó, que decía el colega, en julio del 2024, se ponía que toda la implementación de estas medidas que ahora nosotros estamos implementando se tarde 1 año. Es decir, tenía una vacancia de 1 año y eso nos obliga a nosotros a apresurar la implementación del sistema de ciertas normas en donde está la rectoría, en donde está la potestad coactiva de la UAFE para el cobro de multas, etc. Mi problema no es la celeridad, sino la precisión. Luego lo explico más, pero por eso tengo gente que sabe más que yo de legislación penal. Nino Casanelo primero y Julio César Cuevas, pues. Sobre este mecanismo, la forma en que ellos van a hacerlo rápido y firme, eficaz. Bien, lo más parecido que podríamos tener es cuando, por ejemplo, un equipo de la policía que ha venido realizando seguimientos, investigaciones, le pide a un juez penal, sobre la base de información cierta, que quiera un allanamiento. Llevémoslo al plano de acción de la UAF. La UAF ve una actividad a lo menos sospechosa, no justificada primigeniamente, y lo que dice, señor juez, tenga bien usted inmovilizar estos activos, porque mucho me temo que para cuando yo termine de realizar mi investigación, estos se hayan disipado, y aún si le tengo que dar parte a la Fiscalía General para que inicie las acciones, es posible que hayamos perdido el Pero de la descripción del proceso que me hizo el doctor Stalin Andino, no sé si lo entendí mal, para que la UAF eso haya hecho eso, hay una previa investigación de la policía, ¿verdad? No. De la UAFE propiamente. Solo es entonces sí hay independencia. No se filtra información. No. Ok, ¿y? Correcto. Entonces, esta acción primigenia, el juez valora, como en los allanamientos, ¿hay suficientes indicios para decir que ahí se trafica o no? ¿Hay Ok. suficientes indicios para decir que esto no tiene justificación? Perfecto. Ya, se y la ahí doy. vamos a lo que decía Julio César Cueva. Correcto. El juez, si viviéramos en un país con una justicia medianamente decente, pero esta es una porquería con excepciones de buenos jueces, que de paso, ahora que está queriendo reivindicarse es junto cuando la quieren echar abajo. Con esos jueces, Bajo esa premisa, y yo siempre lo planteo, ¿no? ¿Cuál es nuestra fórmula número 1 para luchar contra la delincuencia común o contra la delincuencia organizada? Graduar más policías. Hay riesgo siempre que haya policías que se mantienen por el buen sendero y otros que queden infiltrados o de alguna manera operen negligentemente. ¿no debería haber Sí. jueces especiales para esto? Bueno, tenemos los jueces de la unidad anticorrupción. Es posible que la petición sea directa a ellos. Son jueces penales al final. ¿Es del a día. ellos la petición? ¿Se puede hacer esa reforma legal? ¿El reglamento lo puede incluir? El reglamento tiene que coordinar con la serie de instituciones encargadas, en este caso la determinación de una competencia o atribución de los jueces, compete al Consejo de la Judicatura. Entonces lo que va a hacer el reglamento es terminar de articular con el resto de entidades cuál va a ser el rol de cada uno de ellos y de paso desarrollar una serie de conceptos que están en la ley. Entre eso podría estar que sean los jueces anticorrupción, por ejemplo, que tienen otro nivel que se supone que son de mayor honestidad. Ese es un análisis que hay que hacerlo en conjunto con la Fiscalía y con el Consejo de la Judicatura. Ok. Tiene usted más tela para cortar, doctor Julio César Cueva, ya entiende las justificaciones para ir con la ley por ese lado y luego la forma en que Nino Casanelo dice que esto se podría equiparar a un allanamiento en el sentido de que se debe proceder sin tener todo el panorama completo, porque si no el riesgo es peor, o que se escapen o que desaparezcan evidencias y en este caso que no se pueda actuar, congelar los fondos en el lavado de activos. Carlos, escucho muchas fórmulas en general de lo que reviso y leo, pero a nadie escucho hablar de tecnología de punta con inteligencia artificial y un sistema que controle la UAFE
que permita vincular todos los registros públicos de tal manera que usted pueda saber en tiempo real que apareció un sujeto con $200.000 y según el sistema en cuestión de minutos le dice este señor, según el IE, según los bancos, según el SRI, según la base de todas las bases que tengo, no tiene $200.000. Congélele los bienes. Mientras los fiscales, por ejemplo, sigan mandando oficios para tratar de saber si usted tiene bienes, para cuando llegue la fiscalía, la UAFE o quien sea, ya los bienes han desaparecido. Mientras las ideas no son malas, son buenas, pero aquí lo que usted necesita es tecnología de punta con inteligencia artificial, tener conectado todo el sistema, no solo de vehículos usados, de vehículos nuevos, de bienes raíces, de bancos, de todo, que le permita a usted en tiempo real saber quién está lavando activos. Mientras usted no tenga eso, no servirán ni los jueces, ni la UAFE, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque para cuando lleguen, esta gente ya habrá puesto los bienes a buen recaudo. ¿Por qué? Porque no se olvide usted de que quien lava activos no es que compre un bien raíz y ya está. Los está moviendo constantemente, justamente para evitar la detección. Entonces, Gracias. mientras más rápido se mueve el sistema, mejor. Solo se va a poder mover con tecnología, no con Enseguida- oficios. De tal manera que la solución está ahí, más que en el funcionario propiamente dicho. Mil gracias, doctor. Enseguida procedimos con más. Espero que el sitio donde esté siga manteniendo la excelente conexión de internet que tiene hasta el momento. Me daba la impresión de que era un vehículo, luego me parecía que un avión. Espero que no esté en esos objetos que están sobrevolando New Jersey, para ponerle un poco de humor al tema, que de paso me interesa, sobre lo cual quisiera hacer un programa más adelante. ¿Cómo es posible que el mundo ignore lo que está pasando en los Estados Unidos? Felizmente Donald Trump se hizo cargo ahora. No puede ser. El Departamento de Estado hizo un pronunciamiento, la Casa Blanca otro pronunciamiento diciendo, no sabemos el origen, lo puedo entender. No amenaza nuestra seguridad, no lo puedo entender. ¿Cómo lo saben? O sí lo saben. No pertenece a un adversario o potencia enemiga. Ajá. Y lo último que dijeron, que es de lo más divertido, es que parece estar viviendo Independence Day, las películas de Hollywood. Es increíble. Lo último que dijeron. Como es de lo peor, no lo voy a repetir porque no voy a usar una palabra adecuada. Perdón. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, lo que dijo una legisladora de oposición al gobierno, pero no a propuestas que tienen aspectos positivos, como la que estamos discutiendo esta noche. Los aspectos ventajosos que pueden volverse peligrosos en la ley antipillos deben resolverse en el reglamento. Aquellos que ni así resulten eficaces o generen confianza, encargarlos a funcionarios u organismos que pasen un severo escrutinio público. La ley ideal en esta materia no existe. Julio César Cueva dejó en claro de qué se trata esta discusión. De rescatar o replantear aspectos positivos de esta ley. Él piensa que, por ejemplo, sin inteligencia artificial no puede funcionar, para convertirla en algo completo, más funcional. Porque como sostuve en la parte anterior, ley perfecta en esta materia no existe. Quiero recordarles siempre que esta escarapela en mi solapa obedece a la campaña Sin donantes no hay trasplantes. La tiene también siempre María Clara. La idea es recordarles a las familiares, especialmente en temas del corazón, que quienes donaron su corazón para que si tras morir sirve para darle vida a otra persona, permitan extraerlo con la oportunidad del caso, porque 2-4 horas máximo debe estar en frío, ser trasladado para un trasplante, etc. Es un pedido y una campaña de la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular, quien ha hecho 36 trasplantes en 3 años, y desde luego quisiera hacer mucho más. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 24 horas después, y un horario para otros mucho más cómodo, 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en su página de noticias y portal principal, apenas concluye, a manera de resumen. María Clara. Entre los aspectos de la ley antipillos que estamos tratando esta noche, que considera rescatables Ana Belén Cordero, candidata a asambleísta en el Distrito Norte en Quito por Creo, está la forma en que en el futuro se plantea nominar al director de la UAFE, la Unidad de Análisis Económico y Financiero.
el tema de que este proyecto de ley llamado Antipillos devuelve nuevamente las facultades técnicas de nominación y designación del titular de la UAFE. Recordemos que en la ley de lavado de activos que se aprobó hace un par de meses volvieron a una nominación de índole política al titular de la UAFE y eso es sumamente peligroso. Lo de fondo y lo medular es que la Asamblea, por un tema político electoral, boicoteó este proyecto que tiene dos temas técnicos. El uno, que no afecta a la ciudadanía de a pie, a la clase media, y el segundo, un tema técnico de quien preside o es el titular de la UAFE. Vamos a este punto. Decía Julio César Cueva, doctor Andino, que si al titular de la UAFE lo nombraran entre procurador, contralor y fiscal, él lo entendería. Pero si la nominación viene del Ejecutivo, esto es muy propenso a la utilización política o a la persecución política. ¿Por qué ustedes lo establecieron así? La UAFE tiene una naturaleza propia dentro de la función ejecutiva, ya que es una unidad que hace un análisis dentro de la rectoría, dentro de la política financiera que le pertenece al Ejecutivo, según la Constitución. Entonces, la nominación de este director tiene que ser dentro del marco de la administración pública y más no dentro del marco de lo político. No podemos sostener que un director de la UAFE tenga que ser sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional. Ahora, sin quitárselo al Ejecutivo, sin quitárselo, ¿no cabría que se le pidan ternas o candidatos a estos tres sectores o funcionarios que mencionó, por ejemplo, Julio César Cueva? Son aspectos que, si bien esto está en decisión del presidente de la República, él puede optar por encontrar la mejor fuente para el opcionado, pero aparte de eso hay que considerar que hay requisitos de por medio, ¿no? Como por ejemplo tener la experticia en esta materia, ya que no es una materia fácil, tiene que tener una trayectoria en este tema y con eso puede conformar y designar a quien sea el más idóneo. ¿Le satisface la forma en que se nominaría al director de la UAFE, que es la cabeza vital en toda esta serie de reformas legales? Yo creo que el momento exige absoluto un bloque monolítico del Ejecutivo encabezado por el director de la UAFE. Y le explico por qué. La UAFE al final del día es un organismo que recopila información, se nutre de varias bases de datos, como justamente lo señalaba Julio César. Y ese acopio que viene de SENAE, de SRI, que viene incluso en ocasiones de registros de la propiedad, de notarías, necesita una administración y necesita coordinación para ejecutar, ¿sí?, en tiempo real. Colocar un delegado en la tramitación política, aun cuando sea designado por otras autoridades de control, tarde o temprano puede entorpecer esa dinámica y puede hacer de una u otra manera minar la capacidad del sistema contra la lucha al lavado de activos. Doctor Julio César Cueva, la forma en evitar lo que usted advierte entonces estaría en tener candidatos de los más idóneos y sugerírselos o proponérselos, ya sea voluntariamente, porque la ley no obliga, o si se hace un cambio en la ley, obligatoriamente al gobierno, al presidente, de lo cual seguiría estando en él la facultad de nominarlo por las razones que aquí se dicen, pero ya con un filtro y con una dirección y con unos requisitos mucho más exigentes, aparte de que eso pondría el escrutinio público sobre los candidatos. ¿Puede ser? Podría ser, pero yo quisiera también que de todos esos reglamentos esté claro que este funcionario tiene un tiempo fijo de 4 años o algo por el estilo y que no puede ser removido por la simple voluntad del presidente. Lo contrario no sirve de nada. El presidente dice, bueno, no me queda nada más que poner a uno de estos, pero si le va a dar la oportunidad 3 meses, no me gusta, yo lo saco. Mientras el presidente tenga esa posibilidad, es lo mismo que nada. El presidente no debería tener la posibilidad, una vez que lo designa, si lo recibe de otras fuentes, ¿verdad?, de no poderlo remover porque ese cargo tiene fijo 4 años, ¿verdad?, de tal manera que nos da cierta tranquilidad de que no va a estar sujeto al presidente desde el momento en que es designado. Okay. Mientras eso no suceda, mientras pueda ser de libre remoción, como lo es ahora, es exactamente lo mismo de donde venga. Enseguida vuelvo con los 3 invitados que están enriqueciendo una discusión necesaria que no se agota aquí, que apenas empieza aquí. ¿Cómo hacer que la ley antipillo sea más eficaz? María Clara. Cuando volvamos, precisamente lo que respondió Pedro Valverde al preguntarle si sacar la ley antipillo sin publicar en el registro oficial configuraba ya a este gobierno como una dictadura. Los aspectos ventajosos que pueden volverse peligrosos en la ley antipillos deben resolverse en el reglamento. Aquellos que ni así resulten eficaces o generen confianza, encargarlos a funcionarios u organismos que pasen un severo escrutinio público.
ley ideal en esta materia no existe. Les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En España, además, usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. En estas plataformas se conectan alrededor de 12 a 15 mil hogares para ver nuestro programa. Y en Ecuador, Macro Digital está en Cable Familia, Supercable Macará, Colorados Visión, Vallevisión Play, 11 Play y CNT Play. Ahora, retomando el tema sobre la ley antipillos que tratamos esta noche, en varios programas que hemos hecho y seguramente haremos algunos otros más sobre la trascendencia de las propuestas que tiene la ley antipillos, pero a propósito de eso el constitucionalista Pedro Valverde fue consultado respecto al aspecto más bien político de la misma, que significaba la publicación de la ley en el registro oficial. Abogado Pedro Valverde, tras lo ocurrido, usted estará al tanto de que algunos juristas han dicho que se consagra no solo un régimen autoritario, sino una dictadura en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar esa dictadura en adelante? No, yo no creo que estamos frente a una dictadura, ni mucho menos. Pienso que no nos olvidemos que desde la vigencia de la Constitución del 2008, empujada por la Revolución Ciudadana, creó una presidencia muy fuerte. Ya de por sí la presidencia es muy fuerte, tiene mucho poder, lo cual en cierta medida está bien porque le permite gobernar. Pero también eso hace que el Ejecutivo sienta, y no me refiero al presidente Noboa, en general, que el Ejecutivo sienta que tiene un poder a veces mayor que el que realmente tiene. Entonces, en esta disputa, en esta pugna, en esta necesidad de sacar adelante su hoja de ruta, a veces se dan excesos. Yo creo que esto, más que un acto dictatorial, es una estrategia jurídica. Lo de fondo aquí es que hay una disputa por un tema tributario que ha sido, de lo que yo he podido leer, la principal razón por la que el legislativo ha decidido no avanzar en el proyecto del Ejecutivo. Bien, como ustedes ven, la discusión se concentra principalmente en dos puntos, no quisiera que la dejemos ahí, el director de la UAFE y lo de una mera sospecha, pero también no dejar de referirnos a las críticas o cuestiones que puso Julio César Cueva, por ejemplo. Él dice, esto se puede resolver con integrar inteligencia artificial en todos los organismos relativos. Ustedes están hablando poco de lo tecnológico. ¿Es cierto? El combate al lavado de activos sin duda implica una implementación tecnológica y eso cuesta. Eso le cuesta al Estado muchísimo. Tenemos una UAFE que la está recuperando el director actual. Sin embargo, tengamos en cuenta una cosa, Carlos. En otros temas, el Estado sí le interesaba la tecnología. Por ejemplo, ¿en cuál? En los radares de velocidad, que es un tema que la ciudadanía debe saber que tiene esta ley. Esta ley impide que los radares de velocidad que contratan los GATS se paguen con una comisión de la multa. Lo lógico sería que a un contratista se le pague por lo que implementa, pero no estaba pasando eso. Se le estaba pagando una comisión de cada multa. Entonces, para esas cosas sí, los pillos tenían ideas, tenían nuevos mecanismos tecnológicos, pero para el control del lavado de activos, ahí sí desmantelamos a la UAFE. Ya, una cuestión adicional, reconociendo que esto requiere un gran montaje tecnológico para volverlo eficaz. ¿Montos aproximados de lo que habría que invertir en esto? Más preciso esa respuesta puede dar el director de la UAFE, pero de lo que él anunció anteriormente, el siguiente año va a tener el apoyo de organismos multilaterales para fortalecer la institución. Lo vi. De paso, va a estar aquí el jueves José Julio Neira en capítulo 2 del tema que quería tratar, esta vez con combate a la minería ilegal. Quiero leer la disposición polémica. Artículo 20. Reporte de operaciones sospechosas. Si los sujetos obligados sospechan o tienen motivos razonables para sospechar que los fondos de una operación son producto de una actividad ilícita o están relacionados al delito de lavado de activos o sus delitos precedentes, deberán enviar a la unidad de análisis financiero, etcétera. Motivos razonables. ¿Por qué no motivos contundentes, sin decir motivos definitivos, motivos evidentes, motivos concluyentes? ¿Por qué? ¿De dónde salió el calificativo de razonable tan subjetivo y tan susceptible de discrecionalidad? La discrecionalidad no está prohibida en el Estado.
La discrecionalidad está permitida en su modo de actuación. Lo que está prohibido es la arbitrariedad. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. ¿No lleva lo uno a lo otro? Para que quede claro y para que exista seguridad jurídica, es el reglamento el que va a establecer los parámetros para que queden claros para la ciudadanía. Ok, no he estado equivocándome en lo que he repetido entonces. Después lo voy a averiguar de otros aspectos útiles de la ley, como el de los radares que mencionó. Pero antes, sobre este punto, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Qué es lo que ha levantado el escándalo? El temor de medio mundo, de persecución política, de que cualquier cosa medio sospechosa te congelen tu plata. A ver, hay que diferenciar un reporte de operación inusual, que eso existe al día de hoy, y eso hay que dejarlo claro, ¿sí?, del hecho de que este reporte venga acompañado de la necesidad de congelar unos fondos, porque existen, a partir de los primeros chequeos y de los primeros descartes y cruces de información, y aquí vamos a ir al cruce de información, razones suficientes para creer que necesito inmovilizarlo para una investigación más profunda. Ahora, la base de datos de la UAF no solo está en inversión en infraestructura y tecnología de la UAF, porque esa interconexión que correctamente señala Julio César, además viene de las bases de datos que levantan Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Yo he propuesto en varios espacios incluso Superintendencia de Competencia. ¿Por qué? Porque este cruce en tiempo real a mí me deja ver. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Oye, esta compañía está reportando X en impuesto a la renta, pero en el balance que sube en la Superintendencia de Compañías reporta Y. Obvio. ¿Ok? Pídele a la superintendencia que en el marco de sus competencias de inspección vaya y vea la contabilidad. No concuerda. Ok, ¿sabes qué? Ese dinero yo creo que tiene indicios suficientes como para que yo lance un congelamiento. ¿Ok? Ese es el tipo de articulación que necesitamos y no solo depende de la UAF. Necesito que esa información no solo esté elevada en una nube y procesada por la UAF, sino que esté. Y para que esté, los órganos de control tienen un rol igual de fundamental. De hecho, son, de alguna manera, mecanismos que coadyuvan con esta UAF. Ok. Doctor Julio César Cueva lo ha explicado y justificado aquí. Le quita sus temores y si es así, ¿qué requeriría para la implementación? Es decir, que se incorpore en efecto inteligencia artificial, por un lado. Y por otro, como dice el doctor Stalin Andino, que el Estado mantenga cierto nivel de discrecionalidad. Esa es una atribución. Si volvemos tan estricta o tan estrecho la tipificación del delito, en este caso, no damos nunca con nadie. Carlos, dentro de nuestra idiosincrasia, para que la discrecionalidad no sea sinónimo de arbitrariedad, como lo he visto tantas veces, creo que el sistema mismo con inteligencia artificial le va a decir a usted y le va a generar el informe y le va a decir, esta es una actividad sospechosa. No quede en el ser humano. El simple cruce de información, el sistema le va a decir, le va a generar el informe directamente. Si usted se pone más complejo, le genera directamente el informe a un fiscal y le dice, esta persona está probablemente lavando activos. No pasa prácticamente por ningún ser humano. Gracias, de lo contrario, doctor. sí hay un riesgo. ¿Qué se necesita? Se necesita dinero. Escucho hablar de que se necesita mucho dinero. Bueno, ahí están los 80 millones de dólares que ya se sabe van a producir esta gradación de este impuesto a la venta de carros usados, porque hay que decir la verdad. El impuesto no es nuevo. Lo que ha hecho el presidente, y es correcto, es una gradación. Mientras más cuesta el carro, sube el impuesto y no va a afectar realmente a la gente pobre. De ahí debía haber salido la plata, no solamente para tecnificar a la UAFE, sino para que la Fiscalía tenga más unidades de lavado de activos, de anticorrupción, de extinción de dominio, para que tengamos más jueces anticorrupción, ¿verdad? O sea, la plata está ahí y hubiera sido espectacular porque el presidente hubiera puesto en jaque a la Asamblea diciéndole, señores, esto que no es un impuesto nuevo, estos 80 millones se van a repartir así y esto está vinculado al lavado de activos. La Asamblea no tenía nada más que decir que aprobarlo. Y si no, ahí sí el presidente podía decir, señores, ustedes trabajan para los pillos. Buena idea, muy amable. Gracias por acompañarnos hasta aquí, doctor Julio César Cueva. Y de paso, esto es algo que todavía se puede rescatar o aplicar. Porque no dice a qué destino van a ir esos 89 millones de dólares. Que sí, no le viene mal al fisco, pero tampoco son un tema de vida o muerte. Si con eso se da lo que tanto se reclama a la UAFE, institucionalidad, que significa continuidad, capacitación y tecnología, de repente cruzamos el río. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la posición de dos asambleístas opositores, Jorge Peñafiel de Construye y Vicente Tallano del Partido Social Cristiano, respecto a esta ley. Los aspectos ventajosos que pueden volverse peligrosos en la ley antipillos deben resolverse en el reglamento. Aquellos que ni así resultan eficaces o generan confianza, encargarlos a funcionarios o organismos que pasen un severo escrutinio público. Ley ideal en esta materia no existe.
Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche sobre la ley antipillos, veremos que algunos asambleístas de oposición a esta y al gobierno en general no solo consideran que la publicación del texto en el registro oficial es inconstitucional, sino que además no está vigente, puesto que no estaba en el archivo que la Asamblea acordó, por cierto, ilegalmente sobre esta ley. Con mucha preocupación las acciones del presidente de la República en torno a este tema. Vemos que está pretendiendo desconocer la facultad legislativa del poder legislativo en el Ecuador. No solamente con las acciones de supuesta interpretación de la Constitución y la legítima oposición que podrían tener a nivel intelectual, sino con las acciones de enviar accidentadamente la ley que ya ha sido negada. Si la Corte Constitucional acoge la tesis, que obviamente la vamos a proponer en el debate parlamentario, y se acoge favoritariamente la tesis de suspensión, los efectos de la ley, es decir, la vigencia de la ley queda suspendida hasta que la Corte resuelva la controversia de fondo. Esto último me preocupó. Lo que dice Vicente Tayano, si la Corte acoge favorablemente el reclamo de la Asamblea, ¿eso suspende la vigencia de la ley que hasta ahora se entiende vigente? ¿O eso regresa la ley a la Asamblea otra vez? Teniendo en cuenta que si el Ejecutivo tomó esa actitud es porque por lo menos hay un par de dictámenes anteriores de la misma Corte Constitucional que le permitían hacer lo que hicieron. Antes de responder su pregunta, Carlos, yo quiero indicar que la prisa puede hacer cometer errores. Aquí el presidente de la República ha querido la deliberación democrática y por eso es que ha mandado para que se debata la ley. Se la volvió a mandar después de rechazada, inclusive. Y la devolvimos, ¿por qué? Porque al negarnos, nosotros mantenemos nuestra postura de que se aplicó el artículo 424 de la Constitución y todo acto que va en contra de la Constitución carece de eficacia. Por eso cogimos y devolvimos. Ahora, si no lo quieren discutir, hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué no nos quieren discutir esta ley si es que tenemos tantos temas y tantos puntos en común? Entonces, ¿qué pasa en la Corte Constitucional? Respóndase usted mismo la pregunta. No responde usted mismo la pregunta. Lo dijo el presidente. ¿Y usted no va a responder? Solo los pillos se oponen a la ley antipillos. Ahora, la Corte Constitucional, ¿qué va a pasar en la Corte Constitucional? Tienen el derecho de presentar una demanda de inconstitucionalidad, así como nosotros tenemos derecho a defendernos. Nosotros tenemos también presentadas varias demandas de inconstitucionalidad en contra de la Corte, y una de ellas, por ejemplo, es la de la ley 1010 que cambiaba el Consejo Directivo del IES. La objetamos, fue declarada inconstitucional, la mandaron a corregir, no la corrigieron, presentamos la demanda de inconstitucionalidad y adivine qué, ya está suspendida temporalmente esa disposición. A nosotros sí nos aceptó la Corte Constitucional, seguramente ellos tendrán que decidir si se les acepta o no, pero nosotros también tenemos otras demandas a la fila. Eso en el ámbito constitucional. En el penal, ¿qué hacemos para enriquecer esta ley en la línea de lo que apenas hemos empezado a discutir y a dilucidar ahora? Bien, lo primero es que las superintendencias tomen su rol activo de control, le digan al Ejecutivo en qué pueden ayudarlo, si le faltan los recursos del personal, se pongan manos a la obra a buscar ese personal que falta. Digo las superintendencias porque ahí está el primer atisbo. Si yo ya tengo en el bloque de seguridad identificados grupos empresariales, por ejemplo, que están vinculados a estructuras de delincuencia organizada y otros, vaya a superintendencia en el marco de su capacidad de inspección y empieza a levantar contabilidad que nutra esta base de datos, y si encontramos los indicios suficientes, empecemos a utilizar las medidas cautelares. Está claro. No descarten, si no les complico, procuraré avisarles con anticipación un capítulo 2 de esto, porque apenas hemos empezado a arañar la superficie, gracias a la valiosa participación de ustedes y las críticas o reparos de Julio César Cueva. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los aspectos ventajosos que pueden volverse peligrosos en la ley antipillos deben resolverse en el reglamento. Aquellos que ni así resulten eficaces o generen confianza. Encargarlos a funcionarios o organismos que pasen un severo escrutinio público. Ley ideal en esta materia
no existe. Les recuerdo que mañana va a estar aquí el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Como ustedes saben, yo no invito usualmente correístas, pero este caso supera la confrontación política e ideológica del presidente con el alcalde de Guayaquil. Yo podría entender lo de copedeza, tráfico o contrabando de combustibles, eso está dilucidándose ante la justicia, pero han surgido dos elementos nuevos que afectan a la población ya en general. Uno, que se está poniendo sobrepeso a la basura para cobrar más, lodo, mojando la basura. Y el otro peor, que la contaminación en el río Daule con heces fecales supera los niveles tolerables, siendo ese río de donde proviene el agua que se potabiliza para Guayaquil. Es decir, la población de esta ciudad estaría en riesgo masivo de contaminación. Mañana dilucidamos eso y otros aspectos con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Ahora concluimos con el rito habitual que ha implantado aquí María Clara Treviño. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales. Vamos a iniciar con el abogado Stalin Andino, recordándole que las respuestas deben ser en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, abogado Andino. ¿Consultaron ustedes tanto a juristas de mayor experiencia que la suya, lo que se llama legislación comparada, es decir, a otros similares con leyes parecidas en otros países, sí o no? Sí. La segunda, ¿está consciente usted del peligro de una ley con conceptos amplios respecto a cuestiones claves como la definición de lo que es la sospecha, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿es partidario usted que tan pronto la Corte Constitucional ratifique la constitucionalidad de esta ley, propongan reformas a los aspectos más débiles o peligrosos, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas corresponden para el abogado Nino Casanelo. La primera para usted. ¿Cree que el derecho penal contemporáneo para combatir con mayor eficacia el narcotráfico y el crimen organizado debe tener definiciones muy flexibles sobre aspectos cruciales como el de la sospecha, sí o no? No. La segunda, para evitar el error o la persecución política, todos los encargados de aplicar la ley antipillos deberían someterse a pruebas de confianza que incluyan el polígrafo, ¿sí o no? No. La tercera y última, el director de la UAFE debería elegirse producto de un consenso entre Fiscalía, Contraloría y Corte Nacional, es decir, entre las cabezas de estos tres organismos, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Hubo una reflexión final muy breve de cada uno de ustedes. Concluimos. Doctor Andino. Dejar en claro, Carlos, y a la ciudadanía que en un país en donde los pillos y sus secuaces están actuando, lo mejor que puede tener un presidente de la República es a sus servidores públicos firmes e íntegros. Tengan la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, tengan la seguridad de que respetamos la Constitución y la institucionalidad. ¿Por qué? Porque no queremos que los pillos se roben las monedas del bolsillo de los ciudadanos. Doctor Casanelo. El torrente sanguíneo de la delincuencia organizada, del terrorismo y de la corrupción es la economía ilícita. Si yo, en lo mucho o en lo poco, hago cesar ese flujo, tarde o temprano se infarta. No solo que el Ejecutivo hizo bien en publicar esta ley en el registro oficial, discusión que ya hemos superado, aunque no terminado, como aclaraba al final, y que tal vez tendrá un epílogo si la Corte Constitucional finalmente se pronuncia respecto a esto. Y ojalá no lo haga como lo hizo hoy, en el sentido de que es inconstitucional quitar a los PPLs de los grupos de atención prioritaria. No quitarles sus derechos, que no se los atienda primero. Ahora no, resulta que, por ejemplo, a los que sufren enfermedades catastróficas hay que atender después de que estos señores armen cualquier cosa en la prisión. Ojalá esos peores ángulos de la Corte Constitucional no se reediten aquí. Pero mientras tanto, justamente para evitar aquello, porque la Corte sí tiene, aparte de un sesgo constitucional, una visión política de las cosas, y en buena hora la tiene. A veces acierta, a veces se equivoca, pero la tiene. No me digan que un pronunciamiento sobre constitucionalidad e inconstitucionalidad no considera la variable política, no me digan. Una cosa es que lo proclamen, otra cosa es que existan. Así que pajaritos preñados a otra parte. Decía que hasta tanto que sigamos, yo me comprometo a hacer una segunda parte, la discusión sobre cómo mejorar un instrumento para combatir el crimen organizado, no cómo echarlo abajo con pretextos baladíes. María Clara.
El día de mañana a las 22 horas tendremos aquí en nuestro set como invitado central a Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad de Guayaquil. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.